Yo, Olga Orozco, desde tu corazón digo a todos que muero. Amé la soledad, la heroica perduración de toda fe, el ocio donde crecen animales extraños y plantas fabulosas, la sombra de un gran tiempo que pasó entre misterios y entre alucinaciones. Y también el pequeño temblor de las bujías en el anochecer. Mi historia está en mis manos y en las manos con que otros las tatuaron. De mi estadía quedan las magias y los ritos, unas fechas gastadas por el soplo de un despiadado amor. La humareda distante de la casa donde nunca estuvimos y unos gestos dispersos entre otros gestos de otros que no me conocieron. Lo demás aún se cumple en el olvido. Aún labra la desdicha en los rostros de aquella que se buscaba en mí igual que en un espejo de sonrientes praderas, y a la que tú verás extrañamente ajena. Mi propia apariencia condenada a mi forma de este mundo. Ella hubiera querido guardarme en el desdén o en el orgullo. En el último instante fulminio como el rayo, no en el túmulo incierto, donde alzo todavía la voz ronca y llorada entre los remolinos de tu corazón. No, esta muerte no tiene descanso ni grandeza. No puedo estar mirándola por primera vez durante tanto tiempo, pero debo seguir muriendo hasta tu muerte, porque soy tu testigo ante una ley más honda y más oscura que los cambiantes sueños. Allá, allá donde escribimos la sentencia, ellos han muerto ya. Se habían elegido por castigo y perdón, por cielo y por infierno. Son ahora una mancha de humedad en las paredes del primer aposento. Olga Orozco. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo video de este canal de YouTube. Nuevamente, Juan Machado, Sebastián Cariac, y hoy vamos a estar hablando de una poeta que por primera vez agarramos un personaje que nos recomendaron, uno de nuestros seguidores, que es la poeta argentina Olga Orozco. Una personaje que no teníamos en nuestros planes, pero bueno, es una gran poeta, una que ha tenido un gran reconocimiento, muy merecido, y que nos pareció muy apropiado, después de que nos recomienden, también tratarla acá con nosotros en esta tanda que hemos tenido ya de 8 videos prácticamente de todos escritores latinoamericanos, bueno, y que como siempre vamos a estar acá con Juan Machado, que bueno, como siempre Juan, te doy la bienvenida. Hola Seba, bueno, un placer estar acá de vuelta, agradecido. Sí, nos encontramos con Olga Orozco, algo habíamos leído, pero bueno, reencontrarnos con su poesía ha sido más que lindo, porque es una poesía parecida a la de Alejandra, es una poesía muy profunda, que te lleva a su ritmo. Olga Orozco es eh, una poeta que te lleva a su ritmo y es un ritmo muy lindo. Creo que ella está en ese tridente de poetas argentinas y latinoamericanas muy importantes, como Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik y Olga Orozco. Creo que son las tres que están en una suerte de pedestal. Eh, y bueno, encontrarnos con ella por una recomendación de un oyente ha sido grato. Sí, tal cual, es porque, bueno, como vos decís, la teníamos leído algo Orozco, pero ahora, cuando nos recomendaron eso, que nos volvimos a meter de lleno, yo me terminé encontrando con una muy grata sorpresa, porque realmente no había notado en un principio la calidad, si se quiere, de su poesía o la cantidad de temas, amplios temas que ella toca en cada uno de sus poemas. Como bien vos decís, ella pertenecía como a esa distinción de mujeres poetas de Alfonsina Storni, que era un poquito más antigua,
Alejandra Pizarnik, que la vimos en otro video ya, y bueno, estamos hablando obviamente de Olga Orozco, de la que desde mi punto de vista ha tocado temas un poquitito más amplios que Alejandra Pizarnik, porque se ha centrado, ella un poquito más vinculada con lo religioso, desde mi punto de vista, y hasta de cuestiones como el tarot, por ejemplo, que es una Alejandra Pizarnik que no se veía, y ella inclusive, uno de los libros de ella, que se llama Los Juegos Peligrosos, que lo sacó en 1962, es fundamentalmente una poesía hecha desde el tarot, con una carga literaria obviamente impresionante, pero con ese fundamento. Y ella ha tocado también temas muy amplios, o temas muy controversiales, como cuestiones del destino, como cuestiones del tiempo, como cuestiones de la vida, la soledad, la muerte, y realmente es muy interesante, y como vos decís, ella te va llevando como a su ritmo, ¿no? Una vez que entras en una poesía de Olga Orozco, como que desemboca en algo revelador, ¿no? Me da la impresión. Sí, por ahí la poesía de Olga Orozco gana en amplitud, ¿no? Abarca. Y la de Alejandra gana en profundidad totalmente. Creo que la poesía de Alejandra Pizarnik es mucho más profunda y va mucho más al hueso, que por ahí no abarca temas universales como la poesía de Olga Orozco, pero va al hueso de sí misma, ¿no? Y de cada uno de nosotros. Creo que en eso Olga Orozco por ahí es más amplia, toca más temas, es más versátil, pero a mi gusto Alejandra está allá arriba, ¿no? Eh, Sí, en lo lírico no me parece que escriben diferentes, no es que sí, una sea tal cual. mejor que la Sea mejor otra, que la otra. escriben Tal cual, diferentes, tal cual. igual que Alfonsino. Tal cual. Olga Orozco perteneció a la famosa generación del 40, donde eran todos hombres, y ella era la única mujer clavadita ahí que estaba haciendo poesía, como obviamente en ese momento en una sociedad claramente marcada o sea, la mujer tenía una determinada tarea y no podía salir de eso, y ella decidió salirse de ese esquema, salirse de esa estructura, como en algún otro momento también hemos hablado acá un poquito de Silvino Campos. La diferencia es que, Silvino Campos, la diferencia es que ella se la terminó reconociendo mucho más adelante. Olga Orozco era poeta y ya era Olga Orozco, digamos, ¿no? Sí, 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 Y sos tal vez un hombre. claro, ya se hizo su nombre. Creo que de hecho también trabajó en un momento en Revista Sur, en la revista que tenía Victorio Campo, que bueno, habíamos hablado también un poquitito en otro Que podcast. era de mucho prestigio. Tal cual, había muchísimo prestigio ahí porque había muchísimos autores y todos tocados tal vez con, con diferentes ramas, ¿no? Y que ella se terminó vinculando tal vez un poquitito más con el surrealismo en aquel momento. Sí, ella perteneció al grupo de los surrealistas, que era este grupo que escribía de la subjetividad, ¿no? Que por ejemplo ahí estaba Girondo, con quien ella tuvo una gran relación de amistad, al igual que con Alejandra. Con Alejandra ella tuvo una relación muchos dicen de hermana mayor, eh, otros dicen que hubo un romance, eso nunca quedó en claro, como pasó siempre con Alejandra, con Silvino Campo, Alejandra con Olga Orozco, tuvieron una gran relación, se escribieron poesía mutuamente, hay muchas fotos de ellas juntas en paseos con sus sacos largos que solían usar, el pelo corto, muy parecidas físicamente, tuvo una gran relación, sufrió muchísimo la muerte de Alejandra, esa muerte tan joven, ¿no? Y ahí un poco la diferencia entre ambas. Yo creo que Alejandra soltó la vida en un momento y fue en busca de ese fondo, y Olga Orozco era en ese sentido lo contrario, el querer vivir, el querer cuidarse, la aconsejarla mucho a Alejandra en ese sentido, y padeció muchísimo la muerte de Alejandra, le dedicó muchas poesías y muy lindas. Sí, Olga Orozco, ahora que decís eso, amaba mucho la vida, como era casi una precursora de esa idea de la memoria, ¿no? De la eternidad. Fíjate ya lo que decía de la memoria. Decía, la memoria es un arma contra el tiempo y una lucha contra la muerte y la realidad. Justamente lo opuesto a lo que Alejandra Pizarnik estuvo buscando durante su vida tremenda, que fue lo que terminó encontrando, que fue la muerte, desembocó en la muerte. Eh, Como decíamos, se tocan muchísimos temas en la poesía de Olga Orozco, y
tuvo varios libros, desde mi punto de vista no tuvo una bibliografía muy amplia para los años que tuvo de trayectoria, sin embargo fue algo continuo desde mi punto de vista, y como que no tuvo pozos donde no haya escrito, por ejemplo. Se mantuvo cierta continuidad en su publicación y demás. Acá están los libros que ella largó. El primer libro es Desde Lejos, que lo sacó en 1946, donde ella toca de lleno esos temas de la infancia, y donde creo un poquito desparramó esas semillas de donde se terminó formando toda la Olga Orozco, donde toca muchísimos temas justamente de la infancia. Infancia que ella tuvo, ella es de La Pampa, nació en La Pampa, en un pueblito creo que se llama Tuay, que tuvo una infancia bastante complicada también. Ella tuvo muchos miedos de la infancia que después terminó desencadenando en su obra. Sí, tuvo una infancia dura en el sentido un poco trágica. Ella pierde un hermano de ella se muere, y ella presiente la muerte del hermano, iba a caballo con el abuelo, y siente en el cuerpo el hermano, siente que el hermano se había muerto, y es algo que a ella la traumó y la acompañó por el resto de su vida. Es algo a lo que escribió también mucho, y por ejemplo cuenta que su madre no la podía mirar porque ella era muy parecida a su hermano, y tenía esa relación distante con su madre. Tuvo una gran relación que la marcó también con su abuela, que su abuela estaba en esto del tarot y demás, eh, y le contaba historias todo el tiempo. Ella dice que su abuela le puso la semillita de contar historias a ella, porque todo el tiempo le contaba historias vinculadas con el tarot, y no, pero siempre estaba contando la historia, y esas son cosas que la marcaron, y desde ahí hizo pie en su niñez para escribir toda su literatura, como hacen muchos escritores. Abelardo Castillo dice que la niñez es el gran cofre para un escritor, es donde es abrir y buscar, que ahí siempre vas a encontrar algo. Y creo que Olga Orozco hacía eso, se paraba de su niñez y desde ahí construía su literatura. Tal cual. Justamente en el libro Los Juegos Peligrosos, que sacó en 1962, es de donde ella se centra principalmente en el tarot para regar toda su poesía. De hecho, hay un poema que es medio largo para leer ahora, que se llama Cartomancia, La Cartomancia, que es muy conocido, y donde ella claramente es una poesía vinculada al tarot y a esa idea del destino, las cartas y demás. El segundo libro que ella sacó se llama Las Muertes, que es el poema que vos leíste hoy al principio, y bueno, después Los Juegos Peligrosos sacó Museo Salvaje, que habla mucho también de cuestiones del cuerpo y demás. Y el siguiente fue Cantos a Berenice, donde ella cuenta esa historia. Berenice era su gata, y que vincula también con su infancia, porque ella había comentado en un momento que en su infancia había conocido la historia de que en Egipto existía una especie de cementerio de gatos momificados, y que ella recordaba, ahora de grande, la cantidad de sueños que había tenido por culpa de esa historia que tanto miedo le había infundido en aquel momento, y que terminó obviamente desembocando en su poesía, como en esa condensación de ese libro, donde ella habla justamente en diferentes cantos de esa gata que ella tuvo, que también creo que tuvo otras lecturas. Sí, ese es su libro célebre, si se quiere, es el más vendido, el más leído, por el que ella adquirió más prestigio. Y, y sí, se dice que en realidad ella está hablando de una relación con otra mujer, una relación de lo femenino en sí. Sí, se habla un poco de eso, como que maquilló, como que por la data escribió hacia una mujer. eh, Hay distintas versiones. Yo tengo acá un poema para leer de ese libro. Dale, buenísimo. No estabas en mi umbral, ni yo salía a buscarte para colmar los huecos que fraguan la nostalgia y que presagian niños o animales hechos con la sustancia de la frustración. Viniste paso a paso por los aires, pequeña equilibrista en el tablón flotante sobre un foso de lobos, enmascarado por los andrajos radiantes de febrero. Venías condensándote desde la encandilada transparencia, probándote otros cuerpos como fantasmas al revés,
como anticipaciones de tu eléctrica envoltura, el erizo de niebla, el globo de lustrosos vilanos encendidos, la piedra imán que absorbe su fatal alimento, la ráfaga emplumada que gira y se detiene alrededor de una ascua en torno de un temblor. Y ya habrás parecido en este mundo, otro mundo, intacta en tu negrura, inmaculada, desde la cara hasta la cola. Más prodigiosa aún que el gato de Cheshire, con tu porción de vida, como una perla roja brillando entre los dientes. Tremendo. El Es poema. increíble, espectacular. Es increíble cómo ella siempre toca esos temas como cuestiones existenciales, ¿no? Como la vida, como el destino, como la muerte, como el tiempo, como la eternidad. Ella siempre toca esas cuestiones como que vos las lees y decís, te deja un poquitito tocando, ¿viste? Ella era muy, le gustaba hablar mucho de esas cuestiones del destino, esa cuestión del libre albedrío, de que uno, cuando abre una puerta, se le presenta un abanico de oportunidades, y que en las otras Sí. infinitas puertas que pudo haber abierto había otro abanico lleno de otras oportunidades que ya quedaron allá, y que no se puede volver a eso, y que eso es la vida, ¿no? Eso es parte de la vida, ese camino que se va desandando con el correr de los instantes. Sí, cuando ella dice probándote otros cuerpos como fantasmas al revés, es eso justamente lo que vos estás explicando, ¿no? Es muy bello, es muy bello este poema que leímos y que se repite a lo largo de su literatura. Es una gran poeta con un abanico de recursos literarios impresionante que también te muestra todo lo que había leído y al igual que cuando hablamos de Alejandra, esto de ser trabajadoras de la palabra, de tomarse el tiempo, por ahí no se conoce tanto de Olga, Alejandra tenía una gran obsesión con la palabra, pero Olga Orozco se nota que tiene un abanico de recursos literarios impresionantes. Tal cual, recursos que como siempre decimos, la principal fuente de esos recursos, al menos bajo nuestro punto de vista, es la lectura. No, no. Sí. Uno puede aprender muchas cosas, pero la fuente principal de todo eso es la lectura. Y con Alejandra tienen la misma formación, digamos, Rimbaud, Baudelaire, estos poetas malditos, y se nota porque hay una prosa muy parecida entre ellas, si bien abarca temas diferentes, tienen una poesía similar, si se Sí, quiere, en algunos puntos. yo lo que noté de Olga Orozco es que mantuvo casi siempre en el tiempo poesía larga, ¿no? Me dio esa impresión. Que por ahí Alejandra Pizarnik, como habíamos hablado, sobre el final se terminó volcando en esa poesía más larga, pero me dio la impresión que Olga Orozco durante todo su trayecto mantuvo esa, como que nunca sintió una restricción de las palabras, digamos, para decir lo que realmente quería decir. Así Claro, y ahí que, por ahí está un poco la diferencia con Alejandra, que en tres renglones te dejaba patinando, pero son estilos. Yo no digo que Olga Orozco no lo pudiera hacer, ¿no? Sino que son estilos diferentes. Alejandra por ahí eligió en poemas de 5 o 6 versos eh, apuñalarte y Olga Orozco prefiere hacerlo en una prosa más sí, larga. sí, sí, Son tal cual. estilos. Tal cual, había poesía de Alejandra Pizarnik, creo que las habíamos leído acá, que tenía 3 versos. Pues sí, 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 pero en sí. 3 versos no necesitaba más que eso. Bueno, para ya ir ahora, para ir cerrando, vamos a nombrar los otros libros que ella tuvo, como para que se fijen también los nombres, para que vean los temas que ella tocaba, ¿no? En el 79 largó un libro que se llama Mutaciones de la Realidad. En el 84 largó un libro que se llama La Noche a la Deriva. En el 87 un libro que se llama En el Revés del Cielo. Y en el 94 Con esta boca en este mundo. Como decimos, en todos hace hincapié en temas existenciales, como por ejemplo el último, Con esta boca en este mundo, ella también era mucho de esas cosas que no se pueden decir, de esas cosas inescrutables. Ella se volcó muchísimo para escribir en esos conceptos, que lo hizo de una manera excelente, obviamente, y para mí con un estilo muy particular. Uno cuando lee una poesía de Olga Orozco la relaciona con ella de forma inmediata.
porque es realmente una poesía muy particular. Hubieron poetas excelentes, no nos podemos quejar de eso, no nos faltan buenos poetas, pero Olga No, Orozco es no. una poeta muy particular, y vos lees si vos agarrás una poesía de Alejandra Pizarnik, yo creo que te das cuenta que es de Alejandra Pizarnik. Y del mismo modo que si vos agarrás y lees una poesía de Olga Orozco, la relacionás con ella indefectiblemente. Es muy difícil no darte cuenta que esa poesía está vinculada con Olga Orozco cuando toca esos temas tan existenciales. Tal cual. Y yo creo que estas tres poetas, que ya vamos a hacer también Alfonsina en su momento, eh, tienen su estilo bien marcado y bien diferente. Si bien hay una gran similitud entre Olga Orozco y Alejandra Pizarnik, vos agarrás un poema de Alejandra y uno de Olga y sabés quién es, cuál Tal es de cual, cuál. tal cual. Y creo que eso la distingue. Son tres poetas bien diferentes y muy parecidas en cierto punto. Y son grandes poetas, ¿no? La verdad que no nos podemos quejar. Ni hablar. Impecable. Por ahí, cuando peguemos la vuelta, vamos a hacer a Alfonsina, porque ahora estamos finalizando este ciclo de autores latinoamericanos, argentinos, en el que hicimos hincapié. Vamos a tener el último podcast, el próximo, que es Osvaldo Soriano, que fue el autor más vendido de los 80 y los 90, un, uno de mis preferidos, muy criticado, halagado y criticado de igual modo. Y después, bueno, nos vamos a ir un poquito para Por el otros lados. lado, para otro lado, que ya vamos a Exactamente. ver también. Y pegaremos la vuelta después otra vez por acá y nos iremos otra vez por allá, pero Exactamente. es la idea, ir rescatando ciertos autores. Exactamente. La idea, como decimos, es tratar de dar la mirada más amplia posible. Pensamos que abarcamos de buena manera escritores de acá latinoamericanos, Esta escritores, primer parte. poetas en esta primera parte. Así que, como bien decís, el próximo va a ser de Osvaldo Soriano, un gran escritor, a mí también me gusta muchísimo. Y después nos vamos a ir un poquitito más a Norteamérica, vamos a tocar a algunos autores como Dan Brown, seguramente vamos a hablar el próximo, después hablando de Osvaldo Soriano. Y bueno, ya para ir cerrando este video, yo quiero contar acá unas descripciones que había leído que habían hecho de ella, y después ya te dejo que cierres como a vos más te guste. Dale, Eh, Invitarlos, como siempre, bueno, que nos comenten, que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, que nos recomienden autores. Si podemos hacerlo, los vamos a hacer. Que nos den me gusta si les gusta, que nos den no me gusta si no les gusta, y que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Somos Iremos. Así que bueno, Juan, yo voy a leer esto y después te dejo que termines como vos más te guste, y como siempre te agradezco. dale. Con profundo sentimiento religioso, sus temas tocan lo inescrutable: el tiempo, el destino, la ausencia, la pérdida del reino, la palabra o el amor como el paraíso recobrado. Esa puerta clausurada en nombre del azar es un ejemplo de cómo la partitura de su pensamiento elige una cosa concreta y una forma específica para expresar la idea, en este caso, lo que somos frente al libre albedrío y al destino. La define totalmente. Bueno, yo acá tengo una poesía que es de las muertes, que hablamos. Es el primer poema del libro, que se llama Las muertes. Me voy a ir como vine leyendo una poesía, agradecido otra vez y bueno, contentos de que nos hayan recomendado Olga Orozco y habernos encontrado con esta gran poeta. Las muertes. He aquí unos muertos cuyos huesos no blanqueará la lluvia, lápidas donde nunca ha resonado el golpe tormentoso de la piel del lagarto, inscripciones que nadie recorrerá encendiendo la luz de alguna lágrima, arenas sin pisadas en todas las memorias, son los muertos sin flores. No nos legaron cartas, ni alianzas, ni retratos. Ningún trofeo heroico atestigua la gloria o el oprobio. Sus vidas se cumplieron sin honor en la tierra, mas su destino fue fulminio como un tajo, porque no conocieron ni el sueño ni la paz en los infames lechos vendidos por la dicha, porque solo acataron una ley más ardiente que la ávida gota de salmuera, esa y no cualquier otra, esa y ninguna otra. Por eso es que sus muertes son
los exasperados rostros de nuestra vida. Paul Oroz.